Y como siempre decimos, el Señor es el que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y una vez más se ha cumplido ese texto en nuestras vidas. También Anderson ha estado por Bruselas, por Bélgica, visitando a nuestros hermanos allí, nuestra iglesia. Nuestro hermano Jerónimo anda por Madrid. Nosotros acabamos de llegar de Israel. Y la semana que viene ya comienzan a marcharse algunos hermanos para nuestro congreso en los Estados Unidos. Creo que sale Armandito, Saray, ¿quién más? ¿Quién? Anderson, Carla también salen. Porque el día 5 de marzo comienza nuestro congreso internacional en los Estados Unidos y estamos muy ilusionados. Y damos gracias al Señor de que todas las noticias que recibimos en cuanto a la organización de este evento, pues todo va bien, gracias a Dios. Recuerden también orar por Alberto y por Damaris, que están allí en Estados Unidos, atendiendo las dos iglesias que tenemos en la Florida. Recuérdenos a ellos en oración. Bueno, cada vez que vamos a ese país siempre hay algo nuevo, porque es un país que no paran hay 20.000 lugares diferentes arqueológicos, 20.000 yacimientos arqueológicos, es increíble. Solamente para que se den cuenta de lo que estamos hablando, cuando salgan de la iglesia, fíjense que allí en la pared tenemos un mapa del mundo. Y Israel es tan pequeño que si ponen el nombre encima del país, lo tapan. Tienen que poner el nombre fuera, para que se vean lo pequeño que es y al mismo tiempo la riqueza en todos los aspectos culturales, espirituales, arqueológicos, históricos que contiene ese lugar donde se escribió la Biblia. Solamente ya por ese motivo merece la pena, ¿no? El lugar donde los profetas vivieron, donde los discípulos anduvieron con el Señor Jesús, donde Él dio sus enseñanzas, la ciudad donde murió, donde fue sepultado, donde resucitó, ascendió, la ciudad a la cual volverá, dice la Biblia en Zacarías capítulo 14, que cuando el Señor venga, vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Sí, tantas cosas que podríamos contar, pero lo que dijo Armandito fue muy interesante porque por más de 2000 años el camino por el que caminaban los peregrinos desde el estanque de Siloé hasta el templo había quedado sepultado y por muchos años nadie sabía de ese camino, hasta que después de años de excavación se descubrió. Las losas del suelo están prácticamente nuevas porque las puso Poncio Pilato en la época de Jesús y no son piedras que están desgastadas por las miles de personas que transitan, sino que quedaron prácticamente nuevas y sepultadas. Y hace muy poco tiempo, ese camino por el que transitaban los peregrinos y por supuesto por el que caminó el Señor Jesucristo y sus discípulos, pues lo descubrieron y lo abrieron al público. Y nosotros hemos sido uno de los primeros grupos que hemos caminado por ese camino. Y a mitad de camino había un lugar muy interesante. Es como si fuera una especie de una pequeña grada, una pequeña plataforma de 3 escalones. Y ese era el lugar donde se depositaban los objetos perdidos. Saben que a veces cuando hacemos algún congreso en algún lugar dice objetos perdidos y se ponen allí, ¿no? Y se cree que ese fue el lugar donde los padres del Señor Jesucristo, cuando perdieron a su hijo, a Jesús, retornaron a Jerusalén y en ese lugar era donde seguramente su hijo les estaba esperando. Como dijeron ellos, todo lugar que pisas, vayas a donde vayas, al norte, al sur, al este, por supuesto Jerusalén, todo está repleto de historia bíblica. Por todas partes ves Biblia, seguimos descubriendo cada vez más y más cosas. Tuvimos una experiencia muy bonita estando allí en Jerusalén, y es que el pastor Eduardo, que fue uno de los que nos compartió la palabra el año pasado en el congreso que hicimos en El Escorial, ¿se acuerdan? Él estaba llevando un grupo de unas 80 personas. Nosotros estábamos en otro lugar con nuestro grupo y una noche me llamó y me dice, oye, nos gustaría que nos juntáramos los dos grupos en un hotel donde él se estaba quedando
Nosotros conocemos a muchos hermanos de Israel, los hemos invitado también a ellos y nos gustaría que nos compartieras la palabra. Y tuvimos un tiempo precioso, la verdad que fue un tiempo de alabanza muy bonito. Después yo les compartí la palabra, ahora les voy a comentar un poquito lo que le compartía a ellos allí. Y fue un tiempo precioso de conocer a un montón de hermanos, porque fíjate qué curioso, la Biblia dice que en los últimos tiempos, cuando ya el Señor Jesucristo haya regresado a la tierra, todas las naciones que estén con vida, que escaparon con vida de la gran tribulación, tendrán que subir todos los años a Jerusalén a adorar al Señor. Y uno dice, ¿cómo van a poder subir tantos millones de personas? Bueno, hermanos, yo les digo sinceramente, cuando tú vas a Jerusalén y te paras en una esquina o te sientas en un banco y comienzas a ver a la gente que pasa, es que hay gente de todo el mundo. Chinos, por supuesto, chinos, ¿dónde no hay chinos? Chinos, japoneses, finlandeses, españoles, latinoamericanos, americanos, de todas las naciones de la tierra. Uno se queda sorprendido la cantidad de personas que van a ese pequeño país. Y no he conocido nunca, y he llevado ya miles de personas a Israel, y he estado muchísimas veces, y nunca he conocido a nadie, de verdad, no sé si a lo mejor en privado lo ha dicho, pero que yo sepa, yo nunca he conocido a nadie que me haya dicho, perdí mi tiempo, no mereció la pena, perdí dinero, sino todo lo contrario. Este grupo que llevamos ahora, que eran como de 50 personas, ¿verdad? Incluso vino por primera vez con nosotros un grupo de 4 o 5 hermanas de Australia. Nunca habíamos llevado gente de Australia, pero en este viaje vino gente de Australia, imagínense, de un lugar tan lejos. Pues todos se iban diciendo, volveremos, por lo menos con el deseo de querer volver. Y nosotros en principio, si Dios lo permite, porque yo siempre he dicho, y ustedes me han oído decirlo muchas veces, que a Israel no se va cuando uno quiere, sino cuando se puede. Y probablemente, espero que no, pero probablemente dentro de unos días, unas semanas, las cosas vuelvan otra vez a ponerse muy interesantes por aquella zona, pero en principio volveríamos en el mes de noviembre con otro grupo y también en diciembre con otro grupo. Así es que oramos al Señor para que guarde y proteja a los hermanos que están allí trabajando. Me decía un hermano con el cual hablé una noche, un matrimonio que queremos mucho, nuestro hermano Adolfo y Paula, y me decían, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó Jerusalén y la destruyó las murallas, la ciudad, el templo, y se llevó cautivos a muchas personas a Babilonia por 70 años. En ese grupo, pues fue Daniel y fueron sus amigos y personas, digamos, buenas, que no habían caído en el tema de la idolatría, que no habían desobedecido al Señor, pero por vivir en Jerusalén también sufrieron las consecuencias de la destrucción de su ciudad. Es decir, que no pensemos en ningún momento que nosotros como creyentes, por el hecho de ser creyentes, no nos va a pasar absolutamente nada. Si el Señor permite que pasemos por la situación que Él crea conveniente, siempre será para nuestro bien. Nunca será por un acto de injusticia de parte de Dios, porque Dios no puede tratar con injusticia a nadie, porque Dios es la justicia personificada. Y como yo le decía a los hermanos allí, si el Señor nos quiere probar en lo económico, en lo físico o en cualquier otra área de nuestra vida, Él no tiene en ningún momento que pedirnos permiso. Él tiene toda la libertad porque nos ha comprado a precio de sangre para probarnos cuantas veces quiera. Y todas las pruebas que vendrán a nuestra vida vendrán por permiso de Dios y con un propósito, porque nada va a ocurrir en la vida de su iglesia, de su pueblo, por casualidad. Ni un pelo de la cabeza se cae, ni una hoja del árbol se cae, si no es con permiso del Señor. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Lo que entendemos y los que no entendemos, todo ayuda para bien. Amén, hermanos. Es una promesa que tenemos que tener presente en nuestra vida. Todo siempre va a ayudar con un objetivo espiritual. Todo nos va a ayudar a crecer, a madurar, a descubrir más aspectos del Señor. Y ojo, Dios no nos prueba para saber cómo vamos a reaccionar. Dios no necesita probarnos para saber cómo vamos a responder. Nos prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta si verdaderamente
tenemos tanta fe, tanto amor, tanto conocimiento, etcétera, como decimos tener. Es decir, que las pruebas son un favor, ¿saben? Un favor que el Señor nos hace para ver realmente cuál es la realidad de nuestra vida y de nuestra comunión con el Señor. Porque en la Biblia encontramos a personas e incluso iglesias que tenían un concepto equivocado de sí mismos. Y les pongo solamente un ejemplo. La iglesia de la Odisea, la última iglesia que se menciona en el libro del Apocalipsis, ¿qué decían ellos de su congregación? Nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Fíjate qué disparate, ¿no? De ninguna cosa tenemos necesidad. Y cuando el Señor la confronta, cuando el Señor le manda un mensaje a través de la vida de Juan, le dice que ustedes son pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Es decir, lo que ellos pensaban de sí mismos no tenía nada que ver con el concepto que Dios tenía de ellos. Es decir, tú te puedes ver bien, pero ¿y cómo nos ve el Señor? Tú te puedes ver firme, te puedes ver estable, te puedes ver maduro, te puedes ver en buenas condiciones, pero como dice Proverbios, que no te alabe tu propia lengua, sino que sea el Señor el que dé la cara por nosotros. Amén, hermanos. Quiero llevarles al quinto libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Esta lectura yo la leía la otra noche en Jerusalén a ese grupo de hermanos con el cual nos juntamos y recién les acabo de hablar de ellos. Deuteronomio capítulo 7, a partir del verso 6, nos habla acerca de ese pueblo, el pueblo de Israel, del cual se habla tanto, ¿verdad? Mientras buscan la lectura, permítame decirles que yo cuando estuve en la escuela bíblica, en el seminario, 3 años, a mí nunca me hablaron de Israel. Parece mentira, ¿verdad? Que vayas a un seminario y que no te digan nada de Israel, ni bueno ni malo. No me hablaron nada malo, pero tampoco me hablaron nada bueno. Era como que no existía Israel. Y si tú vas a la Biblia, vas a encontrar el nombre Israel y el pueblo de Israel y las circunstancias de Israel y las pruebas de Israel, etcétera, etcétera, por todas partes. Es imposible leer la Biblia y no encontrar en muchas ocasiones este nombre, que no fue un nombre que unos padres le pusieron a un hijo. Generalmente el nombre a los hijos se lo ponen los padres, ¿no? A veces los abuelos, los tíos, algún amigo sugieren, pero realmente los responsables de ponerle nombre a sus hijos pues suelen ser los padres, ¿verdad? Pero en el caso de Israel, no fue un nombre que un padre o una madre o un abuelo le puso a un hijo, a un nieto, sino es un nombre que Dios le puso a un hombre. ¿A qué hombre fue? A Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y hay un momento en la vida de Jacob que él tiene un encuentro, una experiencia muy fuerte con Dios. Y esa noche Dios le dice: a partir de hoy, todas las naciones de la tierra y todo el mundo te va a conocer por el nombre de Israel. Ya explicamos en su momento algunos de los significados de ese nombre. Es un nombre que se puede desgranar y se puede incluso explicar letra a letra, porque hay muchas letras en hebreo que tienen un significado propio. Y del nombre de Israel se pueden sacar muchas conclusiones, porque es un nombre que aglutina a todos los patriarcas, con sus características, a todas las matriarcas, y es un nombre que lleva el nombre de Dios, Él, todo lo que termina en Él. Una letra que es la letra Aleph y la letra Lamed, todo lo que termina en Él significa Dios. También Ismael también lleva el nombre de Dios. Y todo lo que lleva esa expresión, Él, implica que en su genética, en su esencia, lleva el nombre de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 7, el Señor de ese pueblo dice lo siguiente, versículo 6. Ahí lo tenemos en la pantalla por si quieren seguir la lectura conmigo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo significa apartado, seleccionado con un propósito. No es un acto de favoritismo, se aparta a ese pueblo, se santifica a ese pueblo con propósitos definidos. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Para qué?
para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El siguiente versículo nos dice, no por ser vosotros, escuchen bien esto, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué bonito, ¿no? Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Dice el texto, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la definición, alguna de las características de este pueblo. Un pueblo apartado, un pueblo seleccionado, no como un acto, ya digo, de favoritismo, sino que fue apartado, seleccionado por Dios en su soberanía, para que a través de ese pueblo, número uno, vinieran a todas las naciones de la tierra el concepto de monoteísmo. Es decir, que hay un solo Dios. En aquellos tiempos, todo el mundo adoraba a dioses, muchísimos dioses. Y tenían a veces dioses para la guerra, tenían dioses para el campo, dioses que guardaban los animales, dioses que guardaban las familias, etcétera, ¿no? Sin embargo, por medio de un hombre llamado Abraham, Dios los saca de un país que hoy en día sería Kuwait, por ejemplo. En aquellos tiempos se llamaba Ur de los Caldeos. Y lo saca por un llamado que recibe, le dice, déjalo todo, familia, casa, amigos, herencia, absolutamente todo. Y sal, y dice la Biblia que salió en obediencia sin saber a dónde iba. Y el otro día, cuando fuimos a la parte más norte de Israel, estábamos a 45 kilómetros de Damasco, al lado de Siria. Cuando llegamos allí, en un lugar que se llama Tel Dan, donde estaba la tribu de Dan, pues hay una puerta que quedó petrificada. Y por esa puerta entró este hombre con su familia, con su mujer, el patriarca Abraham. Y el Señor a lo largo del camino le fue dando pues instrucciones, directrices acerca de lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo, en ti, por medio de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y este hombre fue, por así decirlo, el primer monoteísta de la historia, el hombre que dejó la idolatría y se convierte en un adorador de un Dios que va a ir conociendo poco a poco. Va a ir conociendo los nombres de Dios, las características de ese Dios que lo ha llamado, etcétera, etcétera. Y este hombre es, por así decirlo, el padre, el fundador del pueblo de Israel. Él no era judío, evidentemente. Si todavía no nació el pueblo de Israel, ¿cómo va a ser judío? A él se le conoce como el hebreo, y la palabra hebreo viene de hebrit, es decir, el que está al otro lado del río. Había dos grandes ríos en la Mesopotamia de la época, el Éufrates y el Tigris, y hebreo se llamaba, hoy en día hebreo es el que habla hebreo, el judío, el israelita, ¿verdad? Pero en aquella época el hebreo era el que estaba detrás del río. Y este hombre caminó durante meses, tal vez durante años, por todo lo que se conoce como la creciente fértil, hasta que llega a Canaán, y allí Dios le revela que su descendencia van a estar como esclavos durante siglos en Egipto. Y cuando en el país en el que él vive, Canaán, la maldad del amorreo llegue ya a lo sumo, entonces Dios sacará a ese pueblo, descendientes de él, de Egipto, y les entregará esa tierra. Pasaron siglos hasta que esas promesas se cumplieron. Y nosotros tenemos que tener paciencia en nuestro trato y en nuestra relación con el Señor. Hay creyentes que lo quieren todo ya y rápido. Y en el Señor una de las cosas que tenemos que aprender es aprender a esperar pacientemente
esperé en el Señor, decía el salmista. Tenemos que aprender a esperar la respuesta divina y no precipitarnos, porque a veces por querer ir demasiado rápidos nos adelantamos al plan, al proyecto de Dios, y a veces podemos echar a perder muchas cosas por nuestras prisas. Y finalmente se cumplió el hecho de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud, logró llegar a la tierra prometida, pero en el segundo intento. Lamentablemente, en el primer intento, cuando Moisés escoge a uno de cada tribu de Israel y los manda como exploradores para que reconozcan el país, cuando retornan después de 40 días y el pueblo los esperaba con una expectativa tremenda, trajeron tal desánimo al pueblo que dice que el pueblo de Israel estuvo toda la santa noche llorando, porque dijeron: sí, la tierra es grande, la tierra es bonita, pero es imposible de conquistarla. La gente es enorme, y es verdad, había gente muy alta en aquel tiempo en el pueblo, en ese pueblo. Era gente armada hasta los dientes. El país no estaba deshabitado. Muchas ciudades estaban con unas murallas enormes, como por ejemplo la famosa ciudad de Jericó. Y el pueblo se desanimó de tal manera que el Señor los castigó a estar 1 año por día. 40 días caminando, reconociendo la tierra. La menospreciaron, la infravaloraron, y ahora van a estar 40 largos años dando vueltas y vueltas en el desierto, hasta que toda aquella generación que podía haber disfrutado de la bendición de aquel país, perdió la bendición por hablar mal, por juzgar la tierra del Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos queridos, no sé si han pensado ustedes alguna vez en esto? ¿Cuántas cosas podemos perder los creyentes por no tener una buena actitud? ¿Cuántas bendiciones que están encima de nuestras cabezas, que simplemente es cuestión de apropiarnos de cada una de ellas, podemos perder por no alimentar la fe, sino más bien alimentar la incredulidad y la desobediencia? Nació una nueva generación, y esa nueva generación fresca, sin prejuicios, sin temores, fue la que logró entrar a la tierra prometida en la época de Josué. Ahora, es interesante notar, porque a lo largo de la historia, por supuesto, el pueblo de Israel jugó un papel fundamental. No solamente enseñaron a las naciones el monoteísmo, sino que fue el primer pueblo y el único que recibió unos mandamientos directamente de Dios, no solamente para ellos como una especie de protección, de constitución, sino que esos mandamientos, esas instrucciones, esas enseñanzas nos han llegado a nosotros. Por ejemplo, ¿quién inventó los famosos 10 mandamientos? Porque es un delito matar a una persona, pero aquí y en cualquier parte del mundo tú no puedes ir por la calle matando a la gente. Pero ¿quién dijo que no se puede matar a la gente? Lo dijo Dios. Por eso me hace mucha gracia cuando la gente cuestiona a Dios, cuando la gente duda de Dios, o cuando la gente menosprecia a Dios. Bueno, pero hay muchos aspectos digamos, de las leyes que tenemos hoy en día, que no vienen del Islam, no vienen del budismo, no vienen del hinduismo, vienen de la Biblia. El amor al prójimo, el respeto a la propiedad privada, el no matar, el no dar falsos testimonios en un juicio, y podríamos enumerar cientos de leyes que hoy en día en cualquier código penal del mundo, incluido el de España, son delitos. Pero ¿de dónde arranca eso de que es un delito, o nosotros diríamos un pecado? De Dios, de la Biblia, de los mismos labios del Señor cuando le dio la ley a Moisés y se la dio a todo el pueblo de Israel. ¿Quién inventó que la semana tenga 7 días? ¿Quién decidió que las semanas tengan 7 días? Ojo, los musulmanes tienen su propio calendario, que es mucho más pequeño que el nuestro. Los chinos tienen su calendario, los budistas tienen su propio calendario, pero todo el mundo respeta la semana de 7 días. ¿Quién inventó? ¿Quién dijo? ¿Quién estableció que la semana tiene que tener 7 días? Dios en su palabra. Por lo tanto, es absolutamente absurdo y ridículo descartar todas estas cosas, porque hasta el ateo tiene que entender que hay muchas cosas que creemos y practicamos hoy en día que no vienen fruto de la casualidad, ni 4 iluminados se sentaron alrededor de una mesa y tomaron una serie de decisiones en cuanto al tiempo y otras cosas. Ahora, el pueblo de Israel,
cumplió a lo largo de la historia estas funciones de ser luz a las naciones, de traer enseñanzas diferentes de las demás naciones, de aportar la palabra de Dios, el conocimiento de ese Dios vivo y verdadero que quiere y puede relacionarse con los pueblos y con las familias y con el ser humano. Pero parece como que hay un momento en el que el pueblo de Israel, según algunos, desaparece de la historia. Y por ahí algunos teólogos comenzaron a enseñar, tremendo, que la iglesia, los gentiles que abrazaron el evangelio y que creyeron en Jesucristo como el verdadero Mesías, son los que han ocupado el lugar de Israel y que ya Israel no pinta absolutamente nada en el proceso de profecías de la Biblia. Y eso es un rotundo error, porque la iglesia no ha venido a sustituir a Israel, sino más bien a complementar el plan, el proceso de Dios a lo largo de la historia. ¿Cuántos dicen amén? El que mejor entendió esto fue un judío convertido a Cristo llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando escribe una carta a los romanos, dice lo siguiente. Quiero que vengan conmigo. Disculpa que no te haya dado esta porción antes, ¿sí? Pero tú la vas a encontrar fácilmente. Romanos capítulo 11 dice, a partir del versículo 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión, escuchen bien esto, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento hay varios pasajes, varios personajes que fueron capacitados y enviados por Dios para alcanzar a gente que no eran del pueblo de Israel. Tal vez el ejemplo más conocido fue sin lugar a dudas el de Jonás. Jonás es un judío, un israelita, que recibe un llamado para salir de su país, de sus fronteras, y marcharse al extranjero, a un lugar llamado Nínive, para predicarles la palabra de Dios. Todos sabemos lo que pasó. No quería ir, prefirió incluso huir de la presencia de Dios y posteriormente prefirió que lo suicidaran, que lo mataran, arrojándolo a las aguas de un mar embravecido, pero que él no quería ir porque sabía que si se exponían a la predicación de palabra, corría el riesgo de que la gente se arrepintiera, se convirtieran y Dios los perdonara. Y uno dice, ¿y no estaría contento Jonás de ver que la gente se arrepiente de sus pecados y aceptan al Dios de Israel? Sería lo lógico, ¿no? Pero para él, honestamente, aquello no le hacía ninguna gracia. Entonces dice Pablo que el pueblo de Israel por un tiempo ha entrado en una ceguera espiritual. ¿Saben? Pues no sé si fue el año pasado, ahora que estoy pensando, cuando salimos del jardín de la tumba, el lugar donde cerca del monte de la Calavera, donde crucificaron a Jesús, y el jardín de la tumba, donde estuvo enterrado en la cueva de José de Arimatea, había dos policías en la calle, y yo me acerqué a uno de ellos y les dije en su idioma, en el hebreo, parte del capítulo 53 del libro de Isaías, que para nosotros el capítulo 53 de Isaías no está claro, está clarísimo, que habla no de un pueblo, sino de un personaje, y ese personaje es el Señor Jesucristo. Y cuando terminé de decírselo, incluso le enseñé en hebreo el texto, él lo leyó completo y le dije, ¿qué opinas? ¿Y saben lo que me dijo? No he entendido nada. Y le dije, ¿cómo? ¿Tú no has entendido esto? Es tu idioma, es tu lengua. Me dice, no he entendido nada. ¿Y saben lo que me vino en ese momento a la cabeza? Lo que dice también en otro pasaje de Isaías, que le darás un libro al que sabe leer y te dirá, no sé leer, no entiendo nada. Y se lo darás al que no sabe leer y te dirá, lógicamente, es que no puedo leer porque no sé. En otras palabras, hay como una especie de velo, de escamas en los ojos, de ceguera espiritual, que leen y no entienden. Y es interesante notar que dice el apóstol Pablo que transgredieron, desobedecieron a Dios, pero emplea una palabra en el verso 12, muy interesante. Dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Esa palabra, que yo sepa,
es una palabra que no usamos nunca. Defección. La palabra defección, la definición es la siguiente. Es la acción de abandonar una causa o separarse de esa causa con deslealtad. Y fue lo que el pueblo de Israel hizo. Se desconectó del Mesías verdadero, que era el Señor Jesucristo, prefirió rechazarlo, y gracias a ese rechazo temporal nos llegó el Evangelio a nosotros. Y entonces en el capítulo 11, Pablo emplea un ejemplo extraordinario de lo que ha ocurrido espiritualmente hablando. Todos ustedes saben lo que es un injerto, ¿sí o no? Los injertos en la Biblia están prohibidos. No se puede injertar una rama de pera en un árbol de manzanas. No se pueden hacer injertos, no se pueden hacer mezclas, ni de prendas de ropa, ni de semillas, ni de animales, ni de nada. Pero fíjate lo que dice Pablo en el capítulo 11. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, y yo honro mi ministerio. Si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora escucha esto, ahí viene el ejemplo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te japtes de las ramas, contra las ramas, y si te japtas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Fíjense qué interesante. Pablo dice, para que ustedes entiendan lo que ha sucedido con esto de que los gentiles han oído el evangelio, porque ellos lo han rechazado temporalmente, es algo antinatura. A nadie se le ocurriría tener un olivo bueno, silvestre, que produce una buenísima aceite. Y por cierto, hemos visto olivos, yo creo que esta vez más que nunca. A nadie se le ocurriría que tuviera 2 dedos de frente, arrancarle las ramas a un buen olivo, injertarle un olivo falso, silvestre, que no sirve para nada. Eso es una locura, es un disparate. Pero eso fue lo que hizo Dios. Nosotros que no éramos de ese pueblo, que no éramos parte de ese olivo, es algo metafórico, ¿no? Nos injertó en ese olivo, arrancó las ramas verdaderas, y la advertencia bíblica es que no se les suba el orgullo a la cabeza a ninguno de ustedes, que no se ensoberbezcan, porque si ellos se arrepienten pueden volver a ser otra vez injertados en el olivo verdadero. Y las ramas no son las que alimentan la raíz, sino es la raíz la que alimenta las ramas. Es decir, algo realmente asombroso lo que el Señor hizo por amor a nosotros. Y Pedro llegó a decir en una de sus epístolas, y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, ellos pensaban en un momento que el evangelio era para ellos. Ellos recibieron la ley de Moisés, otros entendieron que también el evangelio lo habían recibido para ellos, pero si no hubiera sido por una persecución que permitió el Señor en la iglesia primitiva en Jerusalén, nunca hubieran salido de Jerusalén. Sin embargo, cuando el Señor se despide de ellos, cerca de Jerusalén, en Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro, ¿qué les dijo, hermanos? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos dijeron, bueno, ir por todo el mundo será para alcanzar a los judíos, a gente como nosotras. A toda criatura se referirá a gente de nosotros, de nuestro pueblo, pero no era así. Más adelante le dice el Señor, y quiero que empiecen por Jerusalén, por Samaria, por Judea, hasta lo último de la tierra.
Pero ¿saben qué? No querían salir de Jerusalén. Estaban contentos, estaban tan bendecidos. La obra no paraba de crecer. Miles de personas se convertían al Señor, todos judíos en Jerusalén, hasta que vino una tremenda persecución a la iglesia. Y aunque parece que fue una desgracia, al contrario, fue una bendición que se metieran con ellos. Porque dice que los que fueron esparcidos iban por todo el mundo, por todas las naciones, predicando la palabra, hasta que el mismísimo Pablo, que era el perseguidor, el precursor de aquella tremenda persecución, él también se convirtió. La Biblia dice que le tenían miedo. Claro, ¿quién no le va a tener a un hombre con esa autoridad? Que tenía las cartas, el poder en la mano para encarcelar, para forzar, para torturar a la gente, porque él creía que eran traidores, que habían dejado la Torá de Moisés por seguir a un hombre que lo llamaban el Mesías. Sin embargo, él fue una persona tremendamente usada para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. También Pedro aprendió una lección maravillosa. Estuvimos allí el otro día donde estaba Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Aquel centurión romano que dijo: un ángel me dijo que te llamara. Por eso he mandado soldados a Jaffa, a Jope, para que vengas y nos digas lo que nos tengas que decir. Aquí estamos todos pendientes, atentos. Y dice Pedro cuando llega a la casa que para él era una abominación, para él era algo fuera de lo normal poder entrar a la casa de un gentil a predicarles el evangelio, pero allí aprendió una lección, que lo que Dios ha limpiado, él no era nadie para llamarlo inmundo. ¿Cuántos dicen amén? Le llamaron la atención los líderes, los pastores, los hermanos de Jerusalén, porque dijeron: ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido llevar el evangelio a los romanos cuando nos están oprimiendo? Hermanos, nosotros no podemos tener ningún tipo de prejuicio racial contra nadie. No he oído ni un amén, Pero no podemos tener ningún tipo de prejuicio racial contra nadie. No podemos tener ningún prejuicio racial contra nadie. Pero lamentablemente eso existe en la iglesia hoy en día. Yo he estado en Estados Unidos en iglesias de blancos, o en iglesias de negros, iglesias de ricos, iglesias de pobres. Y miren nuestra congregación, miren nuestro ministerio. Tenemos de un montón de países del mundo. Porque eso fue lo que nos dijo el Señor a nosotros aquí en esta pequeña congregación hace 23 años. Cuando en medio de una predicación yo les dije, muchos de ustedes no estaban, yo les dije: hermano, este ministerio se llenará de gente herida y de muchos extranjeros. Y en aquel momento éramos 6 personas aquí en el culto. Y así ha sido. El Señor nos ha traído gente de Bolivia, de Perú, de todas las naciones de la tierra, o de muchas naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor ama a todo el mundo por igual. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia tiene que ser un hospital y tiene que estar abierta a todo tipo de personas, nos caigan bien o nos caigan mal, sean de nuestro estilo o sean de otro estilo. ¿Saben una de las cosas que en estos casi 20 años, creo, que llevamos viajando a Israel, hemos visto de una forma preciosa? Que cuando se forma el grupo, claro, al principio yo los conocía, pero cada vez conozco menos a la gente, porque nos conocemos en el aeropuerto cuando nos encontramos allí. Hay gente que viene de un país, que vienen de otro país, hay gente de un cierto nivel, otros que son gente más humilde, unos que son bautistas, otros son pentecostales, otros son no sé qué. Pero yo les digo el primer día cuando se suben al autobús: aquí no estamos para hablar de doctrina, para discutir de estilos. ¿Y saben qué? Ellos se quedan asombrados de cómo durante una semana, hermanos que a lo mejor no se iban a conocer de nada en sus respectivos países, allí aprendemos a estar juntos, en armonía. Por eso Dios envía bendiciones y vida eterna. Aprendemos a respetarnos, a orar juntos, a cantar juntos, a alabar juntos al Señor. Y eso es algo que el Señor está haciendo desde hace un tiempo a esta parte. Enseñarnos que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, que habrán diferentes estilos, diferentes formas de ministrar, de alabar al Señor, pero qué hermoso cuando dejamos a un lado las diferencias y nos unimos en la multitud de cosas que tenemos en común. Y eso es una señal de madurez. La persona inmadura no se adapta a otra persona. Quiere que todos sean como él, que piensen como él, que alaben como él. Pero la persona madura es la que acepta a su hermano diferente.
Es diferente tal vez en estilo, es diferente tal vez en forma, pero en Cristo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la voluntad de Dios, que seamos uno en Cristo Jesús. Esa fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Padre, que sean uno, perfectos en unidad, como tú y yo somos uno. Y por eso el diablo odia tanto la unidad de la iglesia. Por eso a lo largo de la historia Satanás ha hecho todo lo posible por evitar que los cristianos se amen, se respeten. Pero ¿saben lo que dijo el Señor? En esto creerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y va a ser un experimento muy interesante el que vamos a tener ahora a partir del mes de abril en nuestra finca en Novelda, en Alicante, cuando durante 3 meses, 24 horas al día, tendrás que convivir con el que le huelen los pies, con el que no se baña todos los días, con el que es diferente a ti. Y sí, podrás aprender muchas cosas de la Biblia, podrás ir de un lugar a otro, pero ¿sabes qué? La convivencia es fundamental. Porque aquí estamos un rato muy breve y realmente no nos conocemos. Realmente el tiempo que pasamos juntos, en proporción al tiempo que pasamos fuera de las reuniones de la iglesia, es muy poco. Y aquí no nos conocemos realmente, pero cuando convivimos, hay amigos. Allí pueden surgir cosas que en la iglesia nunca van a surgir, pero eso es lo que va a traer crecimiento y madurez a nuestras vidas. Amén, hermanos. Porque si no aguantas a tu hermano, ¿cómo vas a aguantar al inconverso cuando se meta contigo y se burle de ti? Es todo un aprendizaje. Ahora es interesante porque yo le dije a los hermanos, y quiero decirle a ustedes también esta noche, que bíblicamente, quiero que quede bien claro que la iglesia no ha suplantado, no ha sustituido a Israel, pero todavía el plan de Dios con esa gente no ha terminado. Todavía no ha terminado. Es como que se ha detenido temporalmente. Por ejemplo, sería muy bueno que ustedes hoy o estos próximos días leyeran estos 3 capítulos que les voy a decir. Estaría el capítulo 35, 36 y 37 del libro de Ezequiel. Léanlo tranquilamente, ¿eh? Son 3 capítulos tremendos. El 35 nos habla de la futura restauración de Israel, del pueblo de Israel. Y el 36 y el 37 nos habla acerca de cómo se va a producir esa restauración de este pueblo. Primeramente habría una restauración de tipo nacional o digamos física. Lo que aparece en esos capítulos es una visión que recibe el profeta Ezequiel en el cautiverio, donde el Señor le muestra un valle enorme lleno de huesos secos por el sol, que aparentemente no sirven para nada. Y el Señor le hace una pregunta a su siervo y le dice: Ezequiel, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y Ezequiel se queda sorprendido y le dice al Señor: no lo sé, Señor. No sé lo que puede pasar con este montón de huesos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Unos que murieron a una edad, otros que murieron a otra edad. Yo no sé el futuro de estos huesos secos. Pero el Señor le dice: predícales. Predicarles a huesos. Bueno, yo me pegué durante un tiempo predicando las sillas vacías. Entonces Ezequiel dice: bueno, pues le predicaré a los huesos secos. Y la Biblia dice que esos huesos comenzaron a juntarse uno con otro. Se levantaron, se convirtieron otra vez en seres humanos, pero eran como zombies, si me permiten la expresión. No tenían vida, eran como esqueletos ahí. Y el Señor les dice: llama al Espíritu para que entre en ellos. Y dice que entró el Espíritu de Dios en ellos y se convirtieron en un ejército tremendamente poderoso. Es decir, de algo que estaba muerto, seco, que no servía para nada, hay un proceso de restauración donde primeramente se convierten en esqueletos, pero sin vida.
Y después cuando entra el Espíritu de Dios, se convierten otra vez en gente viva, que comen, que respiran, que caminan, que ven, que oyen, que hablan. Y entonces le dice el Señor, ahora te voy a explicar lo que acabas de ver. Esta es la casa de Israel. Este es mi pueblo que están secos, muertos, sin presente y sin futuro. Y entonces vemos que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel que estaba por aquí y por allá, que se le cerraban las puertas en todas partes, de repente, en un día, se proclaman como nación. En 5 ocasiones, los árabes que vivían allí, se les ofreció el tener tierra en aquel lugar y las 5 veces lo rechazaron. Las 5 veces dijeron no. Lo dijeron antes del 48, lo dijeron en el 48, lo dijeron en los años 2000, 5 veces. Y una de las veces los supuestos palestinos dijeron no porque querían 1,5 metros más de tierra de la que se le ofrecía. Y por 1,5 metros de tierra rechazaron la posibilidad de tener su propio estado, su propio país. En el año 1948, Israel dijo, está bien, nos conformamos con una pequeña porción de arena, de tierra, que no vale absolutamente para nada. Lean la declaración de Mark Twain, conocen Mark Twain, ¿no? Lean lo que Mark Twain dijo cuando fue a Israel, en el siglo XIX. Dice, aquí solamente hay basura, enfermos, malaria, este país no vale para nada. En 1948 surgió en un día, en unas horas, un país que hacía 2000 años que no existía. Eso no ha pasado nunca en la historia, nunca. Y hubo un nacimiento natural o físico, como dice Ezequiel capítulo 36. Los huesos secos volvieron a tener vida. Pero falta la segunda parte de esa profecía, que es una restauración espiritual. Y esa restauración aún no se ha producido. Por eso todas las pruebas, todas las guerras, todas las persecuciones, todo lo que ha ocurrido es para doblegar a ese pueblo, para que reconozca que el único que puede darles vida y vida en abundancia es aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso dice el apóstol Pablo, que era un judío convertido a Cristo, él dijo que a nosotros que hemos recibido al autor de la vida, nos dio vida cuando estábamos muertos, exactamente igual que ellos. Estaban como huesos secos, muertos, que no servían para nada, pero nosotros estábamos exactamente igual o peor condición que ellos. Pero cuando entendimos que Cristo murió por nosotros, que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y nacimos de nuevo, Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando también estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y hemos nacido de nuevo, y eso fue lo que no entendió Nicodemo cuando una noche fue a la casa donde Jesús se hospedaba y le dice, Rabí, maestro, sabemos que Dios te ha enviado. Fíjate, no estaba muy acertado que digamos, ¿no? Sabemos que Dios te ha enviado como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y no se daba cuenta con quién estaba hablando. Y el Señor lo interrumpe y le dice, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y él no entendió nada. Él pensaba que le estaba diciendo el Señor que tenía que meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer. Y le dice el Señor, no van por ahí los tiros. No hablo de un nacimiento físico. Ese nacimiento ya lo has experimentado. Ya eres un hombre adulto, ya eres un hombre avanzado en edad. No hablo de ese nacimiento. Hablo de un nacimiento de tipo espiritual, del agua y del espíritu. Y le tuvo que explicar lo que significa ese nuevo nacimiento. Por cierto, ¿todos ustedes ya han tenido ese nuevo nacimiento? ¿Ya han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal? Sí. Pues ahora tienen doble vida, la vida física y la vida espiritual. ¿Y se acuerdan cuando yo les dije aquello de el que nace una vez muere 2 veces? ¿Se acuerdan? Pero el que nace 2 veces muere una sola vez. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, para eso tienes la Biblia. Nosotros hemos nacido físicamente. Unos nacieron en ¿cuánto? En el 1970, 76, otros en 1900.
83, otros en 1800. No hay ninguno de esos, ¿no? Todos hemos nacido físicamente de un padre, de una madre, tenemos, ¿verdad?, una edad cronológica, pero ese nacimiento no nos sirve para entrar en otro nivel, en otra dimensión, que es la dimensión espiritual, donde Dios vive. Y ese nuevo nacimiento se experimenta cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso tenemos que orar para que el pueblo de Israel se le caigan las escamas y pueda entender que aquel que rechazaron y crucificaron era el verdadero Mesías, y que todos los que han asestado posteriormente eran falsos Mesías. Me preguntaba Armandito, esa fotografía de ese señor mayor, viejito, que está así con la mano levantada, que hay como un póster, una fotografía de él por todas partes, en los árboles, en las paradas de guagua, etcétera. ¿Quién es? Digo, el último Mesías. El último Mesías que han reconocido, el famoso Lubavitch, que murió en Nueva York, y van a pedirle cosas y tienen toda su tumba llena de papeles. Pero el verdadero Mesías, que lo rechazaron, es el único que les puede dar vida, vida presente y vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo que lo mejor para ese pueblo está por venir. Pero también quiero decirles que lo peor también está por venir. Si les interesa saber lo que les va a pasar a ese pueblo, tienen Ezequiel 38 y 39, tienen todo el libro de Joel, tienen parte del libro de Daniel, tienen lógicamente el Apocalipsis, tienen el libro de Sofonías, tienen el libro de Zacarías, porque hermanos, todavía quedan tremendas guerras en el horizonte por aparecer. ¿No dijo el Señor que antes de su venida habría guerras y rumores de guerras? Estando en Jerusalén, creo que fue el último día, creo que estábamos en el jardín de la tumba a punto de participar de la Santa Cena. Cada vez que llevo a los grupos allí, siempre participamos de la Santa Cena y comenzamos a oír, no los veíamos porque no se pueden ver, comenzamos a oír un montón de aviones de combate. No habíamos oído en toda la semana ningún ruido raro. En ningún momento, como dijo Armandito y Luis, tuvimos sensación de peligro, ni muchísimo menos. Pero ese último día allí en el jardín de la tumba, cuando comenzamos a oír ruidos de aviones, yo dije dentro de mí, lo que dijo el Señor se va a cumplir. Guerras y rumores de guerras. Y dicen que en una semana o 10 días se puede armar otra vez algo terrible. Pero ¿saben qué? El Señor nos dice a nosotros como creyentes que no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. No porque seamos mejores que nadie, sino porque dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando hablamos de estas cosas de la Biblia, yo no quiero que nadie pierda el sueño. Sigue roncando tranquilamente, hermana. Tú sigue roncando, no te preocupes. Que no va a pasar absolutamente nada si el Señor no lo permite. Y si el Señor permite algo, sea lo que sea, que estalle el Teide, porque estando ahora en Israel, nos decían que está temblando esto más que nunca. Bueno, pues si tiene que explotar, que explote, ¿no? Yo oro al Señor para que no sea en mis días, como dijo aquel rey. Bueno, por lo menos el castigo no me viene en mi época, le viene a la próxima generación, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Tenemos que vivir en paz, porque estamos viviendo en un mundo loco, en un mundo donde hay preocupación, hay nerviosismo, y nosotros tenemos que tener la paz de Cristo permanentemente en nuestras vidas. De día, de noche, con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero, el Señor Jesucristo sigue siendo el Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? El hombre cambió la letra. Cierra tus ojos en esta noche y dile: Señor, gracias, porque sé que soy tu pueblo, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, y yo sé que tú vas a cuidar de mi vida, y pase lo que pase y venga lo que venga, tú eres el Señor del tiempo. Aleluya. Tú eres el que controlas la historia, el que pones y el que quitas. Ni los políticos, ni las naciones, ni los teólogos, ni nada ni nadie podrá frenar el plan de Dios para nuestras vidas. Despierta, alíñate con Dios. Ponte en la frecuencia de Dios y deja que Él se encargue hasta del más mínimo detalle de tu vida. El Señor sabe lo que hace. Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa, viva, eficaz como siempre.
Te rogamos, Señor, que nunca decaiga la fe de tu iglesia, que estemos siempre agarrados a la roca de nuestra salvación, nuestro amado y querido Señor Jesús. Que nunca nos olvidemos de las promesas que tú has dejado en tu palabra, Señor, que son vivas, eficaces, sí y amén en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Guárdanos de dudas, guárdanos de aquellos hermanos que se conocían simplemente por las redes sociales, por fin pudieron abrazarse, saludarse, conocerse personalmente, y fue algo realmente maravilloso. Bueno, fue tan maravilloso que eso nos motivó a hacer un segundo congreso en el mismo lugar. Lo que pasa es que el primer año fue, digamos, en un salón cerrado, después tuvimos que alquilar una carpa porque ya la gente no cabía, y seguimos así, seguimos todos los años celebrando distintos congresos con diferentes lemas, con diferentes eslogans. El tercer congreso lo celebramos aquí, justamente en Alicante. Creo que hay un sitio que se llama Gondomar o algo así, ¿no? Cerca del mar, cerca de aquí. Ahí tuvimos un tercer congreso. Fue también fantástico, fue un tiempo realmente maravilloso. Y el cuarto lo tuvimos en el Escorial, con un frío tremendo que hizo ese año en el Escorial en Madrid. Y en teoría teníamos que haber hecho en España otro congreso con toda la gente que nos conocen y de nuestras iglesias, pero Dios puso en mi corazón hacer algo diferente este año. ¿Por qué? Porque nos venimos dando cuenta de que hay una gran necesidad de obreros, ¿sí? De gente preparada. Por ejemplo, tenemos grupos de gente en Zaragoza, tenemos una iglesia preciosa en Madrid, que ya han tenido que alquilar un lugar más grande. Tampoco tienen pastor. Tenemos diferentes lugares donde hay gente, pero no hay obreros, no hay personas preparadas. Entonces, ya digo, pues Dios puso en mi corazón decir, bueno, vamos a hacer algo diferente este año, vamos a preparar al mayor número posible de personas que quieran en un momento determinado prepararse para servir al Señor, y así en un momento determinado pues los podemos mandar a Zaragoza, a Madrid, a Burgos, a Bilbao, en fin, a donde haga falta. Hemos empezado también con un grupito en Valencia, que ya llevan varias semanas reuniéndose. Ahora Iván, el pastor que lleva nuestra iglesia en Javia, se va a trasladar a Valencia una vez al mes, un fin de semana, porque otro fin de semana se tiene que ir a Madrid. Y así nos estamos constantemente turnando unos a otros, ¿no? El tiempo que estemos aquí prácticamente no vamos a tener respiro, no vamos a tener ni un día de descanso, porque las clases son de lunes a viernes, por las mañanas, luego por la tarde, en fin, hay distintas tareas, distintos trabajos. Aquí en la finca hay gente que estudia, en fin. Pero hemos decidido hacer 2 viajes a Madrid. De hecho, mañana me voy con la mitad del grupo nos vamos a Madrid. Estaremos el sábado y el domingo. El lunes volvemos, ¿sí? El lunes por la mañana, Pastor Joselo, tendrás que ayudar a los que se quedan aquí. Y el otro fin de semana, los que fueron a Madrid se quedan y los que no fueron a Madrid van conmigo. Y así estaré yo aquí hasta el día 28. El día 29, Elena y yo salimos para Madrid, donde haremos noche. Bueno, venimos el último fin de semana, que cae un día 26, ¿no? Cae 26, me parece. Y el día 28, 29 nos vamos a Madrid. Y nos vamos con un grupo de unos 50 y pico hermanos a Turquía, porque como las puertas están cerradas y el espacio aéreo de Israel está cerrado, el viaje que solemos hacer a veces en el mes de mayo a Israel no lo vamos a poder celebrar porque, en fin, las circunstancias no se prestan, pero tenemos la opción de poder ir a Turquía. Y bueno, Armando también viene con nosotros. Armando es el hermano que hace posible que ustedes vean todos los cultos en directo y YouTube y todo eso. Él está detrás de las cámaras, pero es muy importante, muy importante. Sin él, ustedes no verían nada, porque allá arriba, cuando estamos retransmitiendo los cultos, hay un grupo de hermanos que están trabajando para hacer todo posible, ¿verdad? Lo cual a veces se complica, no es fácil, pero gracias al Señor, pues ahí estamos. Luego el tema de los devocionales y todo esto, ¿no? Entonces vamos a estar en Turquía porque hay un recorrido muy bonito que consiste en las 7 iglesias del Apocalipsis. Que por cierto, en estos días yo le pedí a los estudiantes que hicieran un trabajo, un estudio acerca de las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Y aunque están en Turquía, antaño se conocía como Asia Menor y era un bastión del cristianismo.
Era un lugar donde había iglesias fuertes, iglesias hermosas, que probablemente salieron todas de la iglesia madre de Éfeso, pero se fueron estableciendo congregaciones en toda esa región, pero lamentablemente no siguieron las instrucciones que el Señor les dio, y hoy en día lo que vamos a ver son ruinas. Aquí estuvo la iglesia de Éfeso, aquí estuvo la iglesia de Esmirna o de Pérgamo, de la Odisea o de Tiatira o de lo que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis son mensajes de advertencia para los creyentes a lo largo de la historia. Vamos a ver en estos mensajes que son mensajes donde Dios reconoce lo que la iglesia está haciendo. Lo que hacemos no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Dios no es sordo, ni mudo, ni ciego. Él ve perfectamente lo que hacemos y por qué lo hacemos, qué es lo que nos motiva, ¿no? No solamente vemos que Dios reconoce el trabajo de la congregación, sino que hay momentos en los que Dios tiene que poner el dedo en la llaga, señalar al pecado y decir, no estáis haciendo las cosas bien. Y si siguen por ese camino de desobediencia, de falsas doctrinas, de falsos profetas, etcétera, etcétera, las consecuencias las vais a experimentar. Y eso es lo que ha ocurrido. La historia ha demostrado que las iglesias famosas del Apocalipsis, las 7, no hicieron bien la tarea. Y por consiguiente lo que vamos a ver dentro de unos días con un grupo de hermanos que vamos a estar allí, pues va a ser montones de ruinas donde antaño hubo una iglesia, pero hoy en día no queda prácticamente nada. Hoy en día Turquía es un país prácticamente musulmán, un país muy grande con una población de más de 90 millones de habitantes y la inmensa mayoría son musulmanes. Entonces, cuando en la Biblia leemos advertencias, cosas que Dios dice, no sigas por ese camino, no sigas practicando ese pecado, que aunque aparentemente no pasa nada, sí va a pasar, tanto a ti como a tu descendencia, es para prestar atención. Dios no viene a complicarnos la vida, al contrario, Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Dios viene a elevar nuestro nivel y nuestra calidad de vida. Él viene a enseñarnos el buen camino para que seamos felices, para que los matrimonios funcionen, todo lo que hagamos, pues como dice la Biblia, salga bien, seamos bendecidos, seamos prosperados. Y cuando el Señor dice no hagas eso, no es porque sea un dictador, no es porque sea un Dios intolerante, sino al contrario, es un Dios de amor. ¿Cuántos están de acuerdo? Es un Dios de amor. Y como Dios de amor, nos advierte de antemano de las posibles consecuencias que pueden venir si hacemos las cosas mal. Pero también es un Dios que recompensa al que obedece. Es un Dios que recompensa la buena labor, la buena actitud, la obediencia, la santidad, el trabajo, ¿verdad? El sacrificio. Dios honra todo eso. Así es que me gustaría que en esta noche fuéramos al libro del Apocalipsis, porque la verdad que ha sido una bendición escuchar. Hemos hecho varios grupos, creo que 5, si no recuerdo mal. Entre los estudiantes han hecho 5 grupos y cada uno de esos grupos tenía que hablar de una iglesia, primeramente de la ciudad, el origen de la ciudad, la historia de la ciudad, que por cierto ha sido muy interesante, ¿no? Después el mensaje que Dios le dio a las respectivas iglesias. Pero todo esto arranca, y permítame que haga una pequeña introducción sobre este tema. Todo esto arranca porque de todos los discípulos que Jesús tuvo, ¿cuántos fueron? 12. Aunque en un principio, cuando empezó su ministerio, dice que llegó a tener 70. Recuerden que Jesús llegó a tener 70 discípulos. Pero después parece como que algunos no siguieron, se enfriaron, no estuvieron dispuestos a pagar el precio, a seguir en la brecha, y al final de 70 el grupo se redujo a 12. Y de esos 12, no todos llegaron al mismo, digamos, nivel de consagración, de entrega, de servicio. Sabemos que los más conocidos, sin lugar a dudas, fue el apóstol Pedro. Juan también fue el discípulo amado. Todos prácticamente murieron como mártires, salvo Judas Iscariote. Había 2 en el grupo que tenían el mismo nombre, que viene de Judá, de la tribu de Judá. Uno era un buen discípulo de Jesús, pero el otro dice que traicionó a Cristo por dinero. Qué terrible, ¿no? Vender al Hijo de Dios por dinero. Lo traicionó, lo vendió. Ese se terminó ahorcando.
no soportó la presión de la condenación por el pecado que había cometido, así que ese no murió como mártir. Y hay otro que tampoco murió como mártir, aunque intentaron martirizarlo en varias ocasiones, que fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron, unos decapitados, otros crucificados, etcétera, etcétera. Pero Juan murió de anciano. Y en el libro del Apocalipsis nos dice que él está desterrado por el Imperio Romano a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos o se iba a morir de hambre o se iba a morir de frío. No había escapatoria. Era como una especie de isla de Alcatraz. No sé si alguna vez ustedes han visitado la isla de Alcatraz. Yo no sé por qué, tal vez por la película, por la historia que vi, me hacía mucha ilusión visitar la isla de Alcatraz. Y tuve la oportunidad de ir 2 veces. Y es algo increíble, ¿no? Como una isla enfrente de... Bueno, tú vives allí en San Francisco, ¿no? Una isla enfrente de la bahía de San Francisco. Había reunido un montón de criminales, de presos, etcétera. Y allí estaban en esa isla y de ahí no iban a salir. Iban a cumplir cadena perpetua. Hasta que, bueno, luego pasó lo que pasó. El tema es que había una isla donde los romanos mandaban a la gente para que muriera de hambre, de sed, de frío, de lo que fuera. Y era la famosa isla de Patmos. Y Juan está en la isla de Patmos, dice que por causa del testimonio de Jesucristo. No era un criminal, no era un homicida, no era un ladrón, sino que era una persona que había mantenido su fe, su llamado, su servicio al Señor. Y como no había forma de matarlo, porque intentaron los romanos en varias ocasiones acabar con su vida, al final dijeron, mira, cojamos al viejo este y lo mandamos a la isla de Patmos y que se pudra, ¿no? Que se muera en la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos, sin amigos, sin esposa, sin pastores, sin iglesia, sin nada, la Biblia dice que de repente se le apareció el Señor. El Señor sabe dónde estamos, siempre, y cómo estamos. Y dice que cuando Él ve a Jesús, esto está en el capítulo 1, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Porque la forma como su amado Señor Jesús, su Maestro, se le apareció, lo conmovió, lo sacudió de tal manera que no pudo quedar en pie, sino que cae al suelo temblando, muerto de miedo, porque dice que la voz del Señor, que Él la conocía perfectamente, porque recuerden que Él fue el único que se atrevió a recostarse sobre el pecho del Señor, preguntándole, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando dice que oyó la voz de Jesús, era como estruendo de muchas aguas. Yo no entendí esa expresión como estruendo de muchas aguas hasta que hace muchos años viajamos a Argentina y recibimos una invitación para ir a predicar al norte de Argentina, concretamente a la provincia de Misiones. Y en la provincia de Misiones nos quedamos en la casa de una familia alemana, cristianos evangélicos alemanes o de origen alemán, que un día, teniendo el día libre, nos dijeron, nos gustaría llevarles a ver algo único en el mundo, algo que les va a impactar y no van nunca a olvidar la visita a ese lugar. Y era nada más y nada menos que a las famosas cataratas de Iguazú. Esas cataratas que dividen de una forma natural las 3 fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil. Rumbo a las cataratas de Iguazú, por el camino, faltando kilómetros, veo que el hermano se detiene en el costado, en la vereda, como dice, ¿no? En la vereda, ¿cómo decimos en España? Ya no sé ni cómo decimos en España. En el arcén, Es que ya se me va la olla, ¿no? Con tanto acento y con tanta gente, ya no sé, fuéramos y camináramos, ya no sé ni lo que digo, ¿no? Pero bueno, ya se me va la olla, ¿no? Ya mi mujer ni me entiende, que ya se dice pronto, ¿eh? Entonces veo que el hermano se para ahí al costado y me dice, salgan del coche. Yo honestamente pensé, digo, se le habrá ido la olla a este hombre y nos va a dejar aquí abandonados, porque vete tú a saber. Dice, guarden silencio y escuchen. Y se oía como un ruido tremendo, una cosa, parecían como aviones, parecía una cosa muy extraña. Y le digo, ¿eso qué es? Me dice, estamos cerca, estamos llegando a las cataratas de Iguazú. Y ahí fue donde recordé lo que dice el Apocalipsis. Cuando Él habló conmigo, su voz era como estruendo
de muchas aguas. Y bueno, cuando llegamos a las cataratas de Iguazú, aquello es impresionante, ¿no? Es increíble, es indescriptible, ¿no? El poder estar allí y ver aquella cantidad de agua, que cataratas por aquí, cataratas por allá. Bueno, realmente fue impresionante. Así fue como Juan describe al maestro. Y dice, y cuando le observé los ojos eran como si fueran de fuego, como llamas de fuego, ¿no? Bueno, él comienza a describir al Señor de una forma realmente espectacular, como nunca lo había descrito. Y el Señor le dice, mira, yo me he aparecido a ti primero para decirte, tranquilo, no temas, yo estoy contigo. Qué hermoso, ¿no? Viejito de casi 100 años, a punto de morir, que no murió allí, murió en Éfeso, donde vamos a ir ahora al lugar donde terminó muriendo con María, porque él fue el que se llevó a María, la madre de Jesús, a vivir a su casa en Éfeso. Pues le dice, mira, primeramente no temas porque quiero darte una buena noticia. Yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y he venido no para simplemente visitarte y darte ánimo y aliento, sino para decirte que escribas todo lo que yo te voy a decir, todo lo que vas a ver, todas las visiones y sueños que vas a tener, escríbelos y mándalos a las 7 iglesias de Asia Menor. Y ahí empieza a recibir una serie de mensajes espectaculares a 7 iglesias que en aquel momento existían, digamos, eran comunidades cristianas, que algunas estaban bien, como hemos visto en estos días, como por ejemplo la iglesia de los filipenses, de la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia maravillosa, y también la iglesia de Esmirna, a la cual no hay ningún reproche. El Señor nos dice, oye, corrijan el rumbo, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a la senda antigua. No, a esas iglesias al contrario, las anima, las fortalece, les dice, sigan así, no se distancien del camino, retengan lo que tienen, que nadie tome tu corona. Pero a las otras restantes, ¿verdad? A las siguientes 5, le dice cosas tremendas. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Siguen ahí, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Ah, vale. Si alguien se queda dormido, por lo menos que no ronque. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2, verso 1. Dijimos a los chicos y a ustedes también que la palabra ángel viene del término malaj, que significa ángel o enviado. En este caso era el pastor de la iglesia, que se le llama ángel porque es el enviado, ¿no? Es el responsable de la iglesia. Escríbele y dile que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, las estrellas dice que eran como los pastores, los líderes de las iglesias, y los candeleros de oro eran como las congregaciones. Dile lo siguiente, escríbele una carta y dile el siguiente mensaje. Yo conozco tus obras. Por cierto, esta frase la van a encontrar en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. A las 7 se lo dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oye, de momento lo que estamos leyendo es tremendo. Sinceramente, si yo recibo una carta, un mensaje del Señor y me dice, conozco tus obras, has tenido paciencia, etcétera, etcétera, yo digo, bendito sea Dios, qué bueno que el Señor está viendo lo bien que estamos haciendo las cosas. Pero ojo, cuidado, ahora viene el mensaje fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, el tengo contra ti es a la iglesia o al pastor. Porque no dice tengo contra vosotros, ¿no? Sino tengo contra ti. Porque el mensaje lo recibe el pastor. Ahora, si el mensaje es al pastor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese mensaje el pastor tenía que decirlo en la iglesia. No era un mensaje privado. Es decir, toda la iglesia se iba a enterar, pero no solamente en el siglo I, sino hoy en día. Nos estamos enterando de que probablemente el que había dejado el primer amor no era tanto la iglesia, sino el pastor, o el pastor y también la iglesia. Si el pastor había dejado el primer amor, terminó transmitiendo su falta de amor y de devoción al Señor a la iglesia y contagió a la congregación. Y esto es terrible, porque en la palabra de Dios, y voy a ponerle varios ejemplos porque me gusta siempre predicar con ejemplos para que quede claro el concepto. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de transmitir nuestra genética
Es decir, nuestros hijos genéticamente se demuestra que son nuestros, ¿no? Cuando se hace una prueba de paternidad, pues hombre, se hace para comprobar si este señor es o no el padre, ¿no? Pues la madre no hay duda, pero el padre, en fin, pues ya sabemos, ¿no? Pero no solamente podemos transmitir nuestra genética, sino también nuestra parte espiritual, también la transmitimos. ¿Cuántas veces hemos oído que a lo mejor vemos a un hijo o a un nieto y dicen, es igualito al abuelo? ¿No han oído eso? Cuidado con decir eso, ¿eh? Es igual que el padre, igual que el padre. Vamos, la copia del padre. Y no se refieren tanto al aspecto físico, sino que dicen la forma de caminar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de enfadarse, la forma de vivir igualito al padre, al abuelo, al tío, al sobrino, lo que sea. Y es que la Biblia nos enseña que nosotros también podemos reproducir y transmitir nuestra parte espiritual, la buena y la mala. Ojo, la buena y la mala. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día el Señor llamó a sus discípulos y les dice, quiero que vayan de 2 en 2 a las poblaciones, a las regiones donde yo posteriormente voy a ir a visitarlas y a predicar la palabra? Los mandó de 2 en 2 y les dijo, cuando lleguen por ejemplo a una casa, si no os reciben, si no quieren daros hospedaje, que era lo habitual en aquella época, ¿verdad? Hoy en día hay pensiones, hay hoteles, hay hostales, pero en aquella época el tema de la hospitalidad era algo en aquella cultura que se le daba mucha importancia. Vean todos los ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que le daba hospedaje a un peregrino, a un extranjero, y hasta tenía que dar la vida por la persona que hospedaba, ¿no? Vean el caso de Lot y otros ejemplos, ¿no? Pues si no reciben, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Pero si en algún lugar os dan hospedaje, os atienden bien, os reciben, etcétera, vuestra paz, ya no habla el Señor de su paz, sino habla de la paz que ellos ya tenían, porque una vez el Señor le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es decir, mi paz yo se la he transmitido a ustedes. Ustedes son portadores de paz. Por eso dice una de las bienaventuranzas que los hijos de Dios serán pacificadores, o los pacificadores serán reconocidos como hijos de Dios. En este caso esta gente era portadora de paz. Vuestra paz reposará sobre esa casa. Yo no sé cómo estaría ese hogar, pero lo que está bien claro es que la presencia de 2 de mis discípulos va a cambiar la atmósfera, va a cambiar el ambiente espiritual. Luego transmitimos no solamente la parte genética, ¿no?, aspectos físicos, etcétera, sino también aspectos espirituales, repito, en lo bueno y en lo malo. En el Antiguo Testamento, Moisés está en pleno desierto tratando de atender a millones de personas que recién han salido de un tiempo de esclavitud y que los tiene que conducir por medio del desierto, toda la península del Sinaí, para llevarlos a la tierra prometida, la tierra de Israel o de Canaán, o el nombre que ustedes le quieran poner. De repente aparece por allí su suegro, que se había quedado en Madián cuidando a su familia. Y llega con su esposa, con sus hijos, Jetro, su suegro, y observa cómo vive y cómo actúa Moisés, cómo es un día normal en la vida del pastor, en la vida de Moisés. Y se da cuenta que Moisés se levanta muy temprano a la mañana y él empieza a enseñar la palabra, a darle un consejo a a tratar de arreglar el lío de estos dos que están peleados, a tratar de arreglar el problema de aquella señora que ha perdido al marido, y está todo el día atendiendo una gente, y 2 y 3, cientos de personas, y entonces al final del día le dice Jetro, perdona, pero esto no va, esto no funciona, esto no es así. ¿Tú cuánta gente puedes atender por día? ¿100? ¿200? ¿300? Que tienes 5 millones de personas aquí, que tú vas a reventar, que tarde o temprano, por mucha gente que atiendas, no los vas a atender a todos y encima te vas a terminar enfermando y vas a terminar mal. Entonces Jetro le da un consejo a Moisés, que Moisés podía haber dicho, tranquilito que yo soy Moisés, cuidadito que no soy cualquiera. Y Jetro le dice, mira, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a compartir la carga. Dile a una persona, tú te vas a encargar de 10, tú de 100, tú de 500, tú de 1000, que ellos arreglen los problemas cotidianos, y cuando hay algún problema gordo que se le vaya de su capacidad, pues que vengan a ti y te consulten, pero tienes que comenzar a repartir, porque de lo contrario esto no funciona. Y dice que escogió a 70 personas de su confianza, se fueron a la carpa, el tabernáculo era una carpa como esta,
El primer lugar del mundo donde Dios decidió vivir fue en una carpa. Qué bonito, ¿no? Y dice que Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo transmitió a ellos. Si no había competencia, no había rivalidad, a ver quién predica mejor, quién canta mejor, quién es más guapo, quién es más feo, sino que eran 70 colaboradores de Moisés que le iban a ayudar a él en la carga, en las responsabilidades inmensas que tenía de atender a aquella masa de gente. Entonces tú tienes que partir de la base que antes de tu conversión y después de haberte convertido a Cristo, tú vas a transmitir lo que tú eres. Vas a transmitir tu falta de espiritualidad o tu espiritualidad. Vas a transmitir muchas cosas de tu vida queriendo sin querer. Así que volviendo a la iglesia de Éfeso, si tengo contra ti, pastor, que has dejado tu primer amor, tú has transmitido tu falta de amor a la congregación. Y la congregación al final ha terminado pareciéndose al pastor. Porque dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué importante es esto del primer amor. Qué importante es tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, no como un añadido, ¿no? Bueno, tengo un coche, tengo una casa, tengo nietos, tengo una mujer, tengo un marido, tengo, y además también tengo a Dios. No, es que no es una lista donde yo voy metiendo cosas que me convienen o me interesan o en un momento determinado me pueden abrir el camino en la vida, sino que el primer amor es el primer amor. Dios es lo primero en mi vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el mandamiento? Mira que hay mandamientos en la Biblia, ¿eh? En los primeros 5 libros hay ya 613. Y le dicen, ¿y de todos los 613, cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento 3 veces al día lo repiten todos los creyentes o practicantes en Israel por la mañana, por la tarde y por la noche. Todos los días, 3 veces al día, ¿verdad? Lo primero en la vida es nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios. Cuando Dios no es lo primero y otras cosas o personas ocupan el lugar de Dios, después no te quejes de las consecuencias a corto o a largo plazo que pueden venir a tu vida. Dios no es un añadido más en tu mochila del viaje de la vida, sino que Él tiene que ser lo prioritario, lo más importante en la vida. No te acostumbres a informar a Dios de tus planes, no te acostumbres a decirle a Dios lo que tú ya has decidido hacer y encima después te enfadas cuando tu plan o tu proyecto no salió bien, sino acostúmbrate a consultar con el Señor y a decirle, Señor, como dijo aquel, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú amas al Señor, no tienes problema en sacrificarte por Él. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y no porque yo lo diga, sino ya Albert Einstein, que descubrió el poder de la bomba atómica, dijo, hay un poder más grande, porque la bomba atómica es un poder que destruye, pero el poder más grande del universo, que edifica, que transforma las vidas, es el poder del amor. Tal vez por eso dirá la Biblia que Dios es amor. Y ese amor lo expresó, ese amor lo manifestó, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, la pregunta que nos hacíamos en estos días es la siguiente. ¿Nos puede pasar a nosotros, creyentes del siglo XXI, lo mismo que le pasó a la primera iglesia mencionada en el Apocalipsis capítulo 2? ¿Nos podemos también enfriar nosotros? ¿Podemos enredarnos en las cosas de este mundo? ¿Podemos desplazar a Dios de nuestra vida por nuestras obligaciones, por nuestra responsabilidad o por lo que sea? Claro que sí, no te quepa la menor duda. Mira, yo he visto que en todas partes del mundo el corazón del hombre es igual. Da igual si vas a Uruguay, a México, a Estados Unidos, a Bolivia, a Perú, a donde sea. El corazón del hombre en todas partes es igual. Los creyentes tienen los mismos problemas en todas partes del mundo. Da igual a la iglesia que vayan, si llevas poco tiempo o llevas mucho tiempo. La cruda realidad es que si nosotros bajamos la guardia y no hacemos del Señor la base y el fundamento de nuestra vida, nos puede pasar lo mismo o peor que lo que le pasó a los cristianos de hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra nos da advertencias,
nos enseña, nos indica el camino para que no cometamos los mismos errores que aquellos hermanos nuestros cometieron y que lamentablemente no hicieron nada para corregir el rumbo. Porque oye, si alguien reconoce que ha pecado, si alguien reconoce que se ha enfriado, si alguien reconoce que no está haciendo las cosas bien, pues lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Mira lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo. Estamos en Apocalipsis 2. Le dice en el versículo 5. Si lo tenéis y queréis leerlo conmigo, fenómeno. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, esto se puede corregir. No es que ahora esto es una catástrofe, y bueno, hemos entrado en una decadencia espiritual, ya no somos la sombra de lo que éramos, ya no tenemos ese fervor, esa pasión, ese amor. Bueno, pues apaga la luz y vámonos. No es así. El Señor señala el pecado con el propósito, con el objetivo de que la iglesia sea confrontada con su realidad y se arrepienta. Y arrepentirse no es 4 lágrimas como el cocodrilo. Arrepentirse en el idioma original es cambiar de dirección, es cambiar de rumbo. No decir, ay, mira, perdóname, lo siento, pero sigues igual. Entonces eso no sirve de nada. El arrepentimiento es si yo voy en una dirección y de repente Dios me confronta, Dios me dice, oye, por ahí vas mal. Como dice Proverbio, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Arrepentirse de verdad es cambiar de dirección y decir, yo ya no quiero saber nada de lo que hacía, sino que cambio de dirección porque he reconocido y le he pedido perdón al Señor y quiero hacer las cosas, como dice la Biblia, decentemente y con orden. ¿Creen ustedes que la iglesia respondió positivamente a la oferta o al llamado o a la propuesta del Señor? En absoluto. Porque hay un factor que mucha gente olvida y es lo que la Biblia llama o lo que nosotros conocemos como libre albedrío, que no se anula cuando una persona se convierte a Cristo o a lo que sea, sino que el libre albedrío lo tiene el ateo, lo tiene el cristiano, lo tiene el budista, lo tiene el musulmán, lo tiene todo ser humano. Y es la capacidad de tomar decisiones, de rebelarse en contra de lo establecido si así le apetece, aunque luego después asume las consecuencias. Ya desde el principio de la Biblia hasta hoy en día vemos que ese libre albedrío, esa capacidad de obedecer o de rebelarme, de ir por un camino o por otro, sigue latente en todos los seres humanos, en toda la raza humana. Vemos que es muy fácil echarle la culpa a Dios de tragedias, de guerras, de esto y aquello. Pero oye, y el libre albedrío, la capacidad de decir, oye, tenemos la capacidad de eliminar el hambre del mundo. Pero no, vamos a invertir ese dinero en cohetes, en misiles y en bombas. Ah, bueno. Pero tienes la capacidad, tienes el poder, tienes los medios para alegrarle la vida a la gente, pero has decidido amargarle la asistencia al pueblo, al país o a lo que sea. Exactamente igual ocurre en nuestras vidas, en los aspectos espirituales. El libre albedrío dice, no, yo prefiero adorar al palo. Ok, pues adora al palo. ¿Quién le prohíbe que si usted quiere postrarse ante un palo, o ante el sol, o ante la luna, o ante un perro, o ante una rata, como hacen en la India, ¿lo quieres hacer? Hazlo. Pero Dios en su palabra te dice, mira, las consecuencias de darle rienda suelta a tu libre albedrío de una forma distorsionada y equivocada son esta y esta. Y por eso creo que la última vez que estuve aquí, les dije, no sé si lo hicieron, por eso lo vuelvo a repetir, lean por favor cuando puedan detenidamente el capítulo 28 de un libro que se llama Deuteronomio. Ya sé que es un nombre un poco raro, pero el 5.º libro de la Biblia se llama Deuteronomio. Y el capítulo 28 es una bomba, es una maravilla. Y se titula Consecuencias de la obediencia. Y la otra parte, Consecuencias de la desobediencia. Y te habla de cosas que tú dices, pero si esto podíamos perfectamente haberlo evitado, si hubiéramos obedecido a Dios, pero tu libre albedrío te ha jugado una mala pasada. Que como dice la Biblia, creyéndote sabio, te has convertido en un estúpido, en un ignorante. Y creyéndote superior, tu inteligencia, tu sapiencia, tu conocimiento,
te ha llevado por un camino distorsionado, porque no significa que una persona culta o estudiosa o con carreras universitarias, etcétera, etcétera, también en la parte espiritual tenga muchas luces. Y si no, estudien ustedes la historia de los griegos, toda la filosofía y cultura griega. Es alucinante, ¿no? Séneca, Platón, Aristóteles, gente culta, gente con unas capacidades intelectuales, gente que incluso inventaron las Olimpiadas y que le daban una importancia tremenda al culto al cuerpo, al hedonismo y todo eso. Después resulta que eran idólatras, eran auténticos salvajes. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona aparentemente tan culta o tan inteligente haya sido capaz de postrarse ante una rata y adorarla? O hacer un sacrificio humano pensando que está agradando a un Dios. Y cuando ya te metes a estudiar la mitología griega, tú dices, madre mía, serían muy inteligentes, pero no eran sabios. No confundas ser inteligente con ser sabio. Y la palabra de Dios nos dice que sí, la inteligencia te puede abrir el conocimiento, te puede enseñar muchas artes y ciencias y lo que tú quieras, pero si no eres sabio, tu conocimiento se te vuelve en tu contra. Y ese fue el gran problema de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tuvo su oportunidad, pero no la supo aprovechar. Y yo tengo un dicho o una creencia, y es la siguiente. Yo creo que hay oportunidades que vienen una vez en la vida. Te subes al carro y las aprovechas, o pasó por delante de tu nariz y nunca más vendrá. Puede ser que otras cosas vengan en otras ocasiones, pero si dice la Biblia, si Dios toca y llama a tu corazón, no lo endurezcas, no te embrutezcas, no te eches piedras contra tu propio tejado, porque cuando Dios habla, siempre es para tu beneficio, tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. No vamos a analizar todas las 7 iglesias, porque si no nos llevaría aquí mucho tiempo, pero sí quiero analizar una más. Vengan conmigo a la última, ¿de acuerdo? Hemos visto la primera, vamos a ir a la última que se menciona de la lista. Tenemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y como decía un hermano en estos días, ya aprendió, Laodicea. Pero le dijimos la Odisea. Ah, sí, eso, la Odicia. No, bueno. El último mensaje que el Señor le lanza a una iglesia, la encontramos en el capítulo 3. ¿Lo tenéis? Versículo 14. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile lo siguiente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Una vez prediqué y enseñé un mensaje sobre la palabra amén, que está formada por 3 letras. El Melch Neemán, es como mi Dios es fiel, y todos los libros del Nuevo Testamento, si os fijáis, terminan con la palabra amén. Es como decir, así sea, ¿no? Estoy de acuerdo con esto. El Señor Jesucristo le dice una vez más a esta iglesia, yo conozco tus obras. ¿Cómo no las va a conocer? Pero el problema de esta iglesia es que no se terminaban de definir. No eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y dice el Señor, ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la primera vez en la Biblia que encontramos esta expresión, te vomitaré de mi boca. Hay otras expresiones duras como cerraré las ventanas de los cielos, no caerá lluvia, no caerá, digamos, la bendición. Pero eso de te vomitaré de mi boca es la primera vez que aparece en el texto bíblico. El problema de esta iglesia es que no terminaba de decidirse. Creían, pero no vivían en consecuencia a su creencia. Mezclaban las cosas, ¿no? Incluso llegaron a decir de ellos mismos, nos hemos enriquecido. Una iglesia que le dio lugar al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia. De ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de esta actitud terrible? Que perdieron la gracia, la presencia del Señor del culto de la iglesia. El Señor dice, aquí estoy en la puerta, Imagínense ustedes por un instante que esta reunión, donde hemos cantado con los chicos que nos han ayudado en la música, donde Daniel ha compartido un poco de la palabra, Rubén un poco también, donde hemos estado aquí un rato, un grupo de creyentes que amamos a Dios,
Resulta que ahora nos enteramos que Cristo no ha estado con nosotros. ¿Se imaginan eso? Entonces, ¿a quién estuvimos cantando? Porque ustedes no vinieron a cantarme a mí. Nosotros hemos venido a adorar a Dios, ¿sí o no? Hemos venido a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de Manolo. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios a través de la boca de Manolo o de quien corresponda, ¿no? Hemos venido a cantar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. No hemos venido aquí a hacer un paripé, como si no tuviéramos otra cosa que hacer en la vida. Claro que tenemos muchas cosas que hacer en la vida, pero hoy hemos decidido que vamos a hacer un alto y voy a venir para estar con mi Señor, con mi Dios, al cual amo, no lo veo, pero sé que está conmigo. Y hemos cantado sabiendo que Él está aquí con nosotros. Pero el problema de esta iglesia es que habían perdido. Es decir, Dios ya no quería estar en ese sitio. Oye, eso es tremendamente, es una tragedia. Ya Dios no se encontraba a gusto en aquel lugar. Tal vez por su orgullo, su soberbia, su arrogancia, su doble vida, su doble moral, por lo que sea. Ya Dios no estaba en aquel lugar. Por eso yo siempre digo, oye, cuando vayas a un lugar, asegúrate de que Dios esté allí o que Dios te va a acompañar para ir allí. Porque si no, yo no voy ni loco. Yo para ir a un lugar donde sé que mi Dios no viene conmigo, ¿para qué voy a ir? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el desierto y un día Dios en un tiempo de oración le dijo, no voy a ir más con vosotros? Parafraseando la conversación le dijo, porque ya me tienen harto. Y un día los voy a terminar destruyendo, le dijo el Señor a Moisés. Me provocan tanto a ira, pecan tanto con una desfachatez, con una falta de temor de Dios, que al final los voy a terminar destruyendo. Pero tú no te preocupes, que yo de ti voy a levantar otro pueblo. Y entonces Moisés le dice, ¿cómo? Y entonces, ¿qué va a decir la gente? Fíjate, Dios sacó a este pueblo de la esclavitud con la intención de llevarlos a la tierra prometida y no fue capaz de llevarlos. Los tuvo que destruir por el camino. Señor, ¿qué va a pensar la gente de ti? ¿Cómo Moisés se preocupaba de la opinión de Dios? ¿Verdad? Y le dice, de eso nada. ¿Y entonces qué hacemos si no vienes tú con nosotros? Y le dice Dios, le propone Dios a Moisés, le voy a decir a un ángel de todos los que tiene Dios por ahí, le voy a decir que un ángel vaya con ustedes, pero yo no voy a ir más. Me han cansado. ¿Y saben lo que le dijo Moisés? Tremendo, ¿no? Si tú no vienes conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no quiero que me acompañe un ángel. Yo quiero que me acompañes tú, Señor. Si tu gloria no va a venir conmigo, si tú no me vas a acompañar, yo de aquí no me muevo. Prefiero estar en el desierto con Dios que en un paraíso sin Dios. Entonces Dios dijo, vamos otra vez a acompañarles y a llevarles a la tierra prometida, ¿verdad? Qué Dios de amor, qué paciencia, qué misericordia, madre mía, qué increíble. Pues la iglesia de la Odisea, que nunca nos pase eso a nosotros, que nunca nos ocurra perder la presencia de Dios y encima creer que no hace falta que la tengamos o no, porque ellos dijeron, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Cómo es posible que un creyente diga, de ninguna cosa tengo necesidad? ¿Hay alguien aquí que opine así? Yo no tengo necesidad de más amor, ni de más misericordia, ni de más gracia tuya. No me hace falta nada. Autosuficiencia pura y dura, soberbia. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu y la soberbia. Sin Dios, ¿qué somos nosotros sin Dios? Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Por eso hay gente que a Jesús le cae mal a mucha gente, porque era muy claro y muy directo, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Y se compara, claro, en aquella cultura, en la cuenca mediterránea, nosotros entendemos muy bien estos versículos porque hemos sido criados entre higueras, entre palmeras, entre viñas, y aquí hay un montón de viñas, esto es una región de vinos, ¿verdad? Y dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si cortas el pámpano de la vid, se termina secando. O te lo comes o dentro de poco tiempo se secó. Así sois vosotros. Yo soy el que os doy la vida. Yo soy la existencia misma. Si ustedes se separan de mí, ustedes no llegan ni de aquí a la esquina. Pero ese es el juego favorito del hombre. Demostrarle a Dios que sin ti yo puedo alcanzar grandes objetivos en la vida. Y no te digo que puedas alcanzar grandes objetivos, pero no alcanzarás la gracia y la misericordia de Dios con lo que tengas, sino con lo que llegues a hacer. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el tesoro más grande que tenemos es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios no habita en un lugar específico. ¿Te imaginas? Como en aquella época,
que tenían que ir al tabernáculo o tenían que subir las tribus de Israel al templo de Jerusalén, porque allí era donde Dios había decidido radicarse, morar, vivir. Pero ya esa época ya no es así. Ya Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vayas en una cárcel, en un avión, en un submarino, en la playa, acostado, levantado, de noche, de día, solo o acompañado, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Eso es lo más grandioso que nos puede pasar como creyente. Y esa es la bendita esperanza de saber que yo nunca voy a estar solo. Siempre el Señor va a estar a mi lado, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, no me hace falta, porque yo sé que Él es fiel a la palabra que me ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, por eso estamos disfrutando tanto en estos días, porque estamos estudiando juntos la Biblia y es una bendición que ellos echarán de menos cuando termine este tiempo aquí. Sin lugar a dudas van a decir, oye, qué bonito era cuando nos reuníamos allí, nos hacían la comida. ¿Eh? Qué bonito era aquello, juntos, bromeando, riéndonos. Todo tiene un tiempo en la vida. Ahora es el tiempo de preparación, de empaparnos de su presencia. Luego llegará el momento de dar. Pero vamos a ser agradecidos en esta noche. Póngase de pie si es tan amable. Y dígale, Señor, muchas gracias. Que nunca nos ocurra a nosotros las cosas que lamentablemente a otros creyentes, en otras épocas, en otras edades, le sucedieron, Señor. Que todo esto abra nuestros ojos y nos hagan ver la realidad de la importancia de vivir cerca de Dios lo máximo posible, Dios mío. Que no nos atrape el sistema de este mundo, que no nos enrede las cosas de este mundo, porque es tan sutil, Señor, ese camino. Pero ayúdanos a tener criterio propio, ayúdanos a echar raíces, ayúdanos a identificarnos contigo donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser cristianos serios.